Bien, por favor. Señor alcalde de Bilbao, alcaldes de distintos municipios, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum me complace de nuevo darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Euskadi, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de BBK, Orange y Petronor. Bienvenida y agradecimiento, como es natural, dirigidos de forma especial y prioritaria a Patxi Lazcoz, alcalde de la ciudad de Vitoria, que hoy nos ha aceptado la invitación de participar como ponente en esta tribuna. Pero también agradecimiento a Charly Prieto, secretario general del Partido Socialista de Euskadi en Álava, que hará la presentación del acto y que tiene la palabra. Buenos días, señoras y señores. Gracias a los organizadores del acto por esta nueva oportunidad de estar aquí y de repetir pareja y de repetir escenario, porque exactamente hace un año estuvimos el alcalde de Vitoria y yo en este mismo acto. Tuve el placer entonces de presentarlo, vuelvo a hacerlo hoy. Entonces hice quizás una presentación más personal, más de sus rasgos personales y de sus aficiones. Es evidente que en un año estas no cambian mucho, es un año más mayor, pero no se le nota, y por lo tanto creo que es momento de hacer una presentación en rasgos más políticos, en rasgos más exigentes además desde la política, porque se puede decir que es un año más alcalde o un año menos, un año más de experiencia, un año menos de mandato, y por lo tanto ahora es el momento de venir aquí y de explicar cuál ha sido la evolución de Vitoria en este tiempo. Además, venir a Bilbao está bien porque a veces para ver la evolución de tu ciudad es bueno coger una perspectiva, y aquí bajando, como comentábamos antes con el alcalde de Bilbao, la cuesta, la perspectiva desde abajo hacia arriba es mayor y por lo tanto podemos ver cómo ha crecido Vitoria, cómo ha evolucionado en este tiempo. Decía que quería hacer algunos rasgos políticos de lo que ha sido la evolución, y obviamente no tengo más remedio que empezar por algo que yo sé que al alcalde de Vitoria le llena hoy de satisfacción y que está tan calentito como el pan que sale cada día del horno, y es ese acuerdo de financiación interinstitucional que va a permitir que el soterramiento del ferrocarril se haga en Vitoria y donde vamos a acometer la obra más importante desde el punto de vista de coste económico y también de transformación de la ciudad, y por lo tanto que en la mitad del mandato, de su primer mandato como alcalde de Vitoria, pueda explicar que ya tiene ese acuerdo, cuando es un acuerdo acariciado por otros alcaldes anteriores, que lo hemos perseguido años y años, y que incluso ha habido momentos en los que hemos pensado que quizás no se abriría paso, que ahora sea una realidad. Creo que es un elemento de satisfacción, pero sobre todo en la idea de la evolución de lo que está siendo la ciudad de Vitoria. En segundo lugar, también el año que viene empezaremos a ver el inicio de ese Palacio de Exposiciones y Congresos y Artes Escénicas, sus obras, su arranque, que sumado con lo anterior, con el soterramiento, pues estamos cerca de los 700 millones de euros de inversión, y que esto le va a dar también una potencialidad económica, social, de empleo a la ciudad de Vitoria extraordinaria. Este es un año en el que se ha estrenado el tranvía en Vitoria, un tranvía con un éxito tremendo. Estamos batiendo todos los días récords de pasajeros, y además, paralelamente a ese tranvía, se ha hecho ese plan de movilidad con un consenso total en el Ayuntamiento de Vitoria, lo cual hace que las ciudades, en este caso Vitoria, sea más transitable, más amable, mejor comunicada para sus ciudadanos. En cuarto lugar, Vitoria va creciendo enteros en la divulgación como ciudad, en el conocimiento hacia el exterior, y este año hemos podido disfrutar de ese Festival de las Televisiones, que ha hecho que lo que antes las televisiones hacían de forma desperdigada, que era su avance de temporada para explicar sus series y sus programaciones, esto se ha hecho hoy, en esta ocasión, en este año, de forma conjunta, y esto también le da un potencial y un atractivo a Vitoria para que sea conocido. Y en quinto lugar, esa presencia
del alcalde de Vitoria siempre reivindicando, reclamando esa capitalidad de Euskadi, esa capitalidad que hoy eufemísticamente se llama de otra manera en nuestro Estatuto de Autonomía, pero que lógicamente desde el punto de vista cultural, social, se va abriendo paso al mismo tiempo que compartimos la capitalidad del mundo, que es esta, con todos los bilbaínos, como no puede ser de otra manera. Pero también ha habido frustraciones en este tiempo, también ha habido cosas que se han quedado en el camino y también de ellas hay que dar alguna explicación. Vitoria pretendía tener ese paraguas de Celedón haciéndolo más ancho, cubriendo más la ciudad, lo que era el centro de la ciudad para hacerla más habitable, sobre todo en esos gélidos inviernos, pero bueno, no ha cuajado entre la sociedad vitoriana y, por ejemplo, ese es uno de los proyectos que yo sé que le gustaba mucho al alcalde y que no ha sido posible llevarlo hacia adelante. O hemos tenido que rediseñar la estación intermodal porque no era sostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y tendremos que hacer una cosa diferente. También sé que el alcalde, como ocurre en otras ciudades, está pasando algunos momentos un poco difíciles por lo que significa tener una ciudad levantada, que afortunadamente no quiere decir una ciudad sublevada, por lo menos de momento, porque transitar por Vitoria es costoso, aunque aprovecho para hacer publicidad, gracias al Plan E, al Plan de Zapatero, y gracias a que hemos tenido que tomar una decisión, como en tantos sitios, para que hiciéramos una apuesta por la economía y el empleo en un momento de una crisis tremenda y esto conlleva alguna incomodidad para los ciudadanos. Pero más allá de estos rasgos, que son rasgos de carácter de ciudad, de política municipal, yo quiero también observar algunas preocupaciones de la política, que también es competencia del alcalde, también es competencia de los alcaldes, también es competencia del municipalismo. Yo creo que fundamentalmente tenemos dos problemas. Uno, efectivamente, es el de la crisis económica y todos sabemos lo que se está trabajando en ese sentido, pero el otro es el de la quiebra de confianza que hay entre la ciudadanía y la política, entre la ciudadanía y las instituciones. Vivimos, por consecuencia de la crisis, pero también de otros problemas, horas bajas en lo que es la sintonía y la relación de los ciudadanos con la política. Y aquí el municipalismo, los alcaldes, los concejales, los ayuntamientos tienen muchísimo que hacer. Son la figura próxima a los ciudadanos, son los que se relacionan más directamente con ellos, los que se les ve más de carne y hueso y, por lo tanto, los que pueden trabajar más por esa proximidad a recuperar esa sintonía con la calle, a que las medidas contra la crisis económica, frente a la crisis económica, se puedan hacer visibles y a que la confianza en las instituciones se pueda recuperar. Es muy necesario para la política, para el avance de la sociedad, que la política vuelva a encontrar sintonía con la sociedad y el papel de los alcaldes, de los concejales, de los ayuntamientos es imprescindible. Los vitorianos, desde luego, esperamos muchísimo de nuestro alcalde, como también lo espera la Federación Española de Municipios, donde se ha convertido en un puntal importantísimo con su trabajo y junto con todo el equipo que despliega esa labor de coordinación y de impulso del municipalismo en España. También lo espera ese sueño del cambio, ese sueño por hacer que las ciudades sean espacios de mayor convivencia y de mayor tolerancia de lo que han sido hasta ahora. Hace un año aquí hablábamos del efecto Pachis, entonces ya advertíamos que tendríamos la Lehendakaritza, ya anunciábamos que tendríamos un Pachi, y ya lo teníamos en el Ayuntamiento de Vitoria y otro en el Gobierno vasco. Hace falta que ese sueño que significa el cambio, sobre todo de convivencia y tolerancia, también se expanda desde las ciudades y también aquí el papel de los alcaldes para apostar por el cambio y para apostar por esa convivencia y por esa tolerancia se hace importantísimo. Las ciudades son los espacios de tránsito, de respeto, de cultura cívica de los ciudadanos y en ese objetivo y en ese empeño yo creo que la pieza institucional de los ayuntamientos, de los alcaldes, es una pieza indiscutible, imprescindible, extraordinariamente beneficiosa para entender la política y para acercarla a los ciudadanos. Alcalde, Pachi, eres joven, tienes energía, tienes pasión por tu ciudad, tienes proyectos y tienes un atril para explicarlos.
Bueno, egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Esto que comentaba Charlie Prieto sobre los Pachis tiene también su anecdotario, como es al Lehendakari, que tiene la sana costumbre de pasearse por las calles de Vitoria, tomarse su cafetito, sus pinchos, sobre todo por la mañana, y entonces lo que va haciendo es decir que sí a cualquier reclamación ciudadana, porque le confunden con el alcalde de Vitoria, lo mismo que a mí de vez en cuando con el Lehendakari, incluso en actos oficiales, y entonces tengo la mala fortuna de que como él siempre dice que sí, luego me pasa todos los trastos, ¿no? Pero bueno, en este juego de Pachis precisamente les voy a proponer, porque la institución del Gobierno vasco y los ayuntamientos tenemos un papel fundamental, no solo a cuenta de la crisis, sino para el futuro de Euskadi, y les voy a proponer que hagamos un pequeño viaje, un viaje imaginario, que se va a producir dentro de muy poquitos años. Es este tipo que vive en Nueva York, o en Los Ángeles, o en Tokio, o una mujer, me da lo mismo, y que dentro de unos años llegará a Euskadi, evidentemente aterrizará en el aeropuerto de Loiu, entonces irá a Bilbao, verá entre otras cosas el Guggenheim, luego en 22 minutos estará en el centro de Vitoria, se dará una vuelta por el casco histórico, por el casco medieval, como solemos llamarle, y luego, como ha venido en el mes de junio, pues se dará también una vuelta en 34 minutos que llegará a Donosti a través de la Y vasca y se dará incluso un baño, aparte de seguramente degustar unos magníficos manjares, ¿no?, en cualquiera de los restaurantes de la que aspira a ser la capital europea de la cultura en el año 2016. Y luego se volverá a su ciudad y comentará, seguramente lo comentará de esta manera, ¿no? Dese cuenta que he elegido megaciudades, como son Los Ángeles, Tokio o Nueva York, pero se podrían citar otras muchas más. Y comentará algo así como que pues he estado en un sitio que se llama Euskadi, he estado en el Guggenheim de Donosti, en el casco medieval de Bilbao y en la playa de Vitoria. Oye, pedazo de ciudad esto que es Euskadi. Y además en el medio tienen un parque natural descomunal, justo en el medio, como si fuese Central Park, pero en este caso a lo vasco, ¿no?, a lo grande. Este viaje imaginario, que como digo seguramente se va a producir dentro de muy poquitos años cuando tengamos conformada ya y en servicio la Y vasca, es el futuro de este país que se llama Euskadi. Y esta es la primera reflexión que yo quiero comentar sobre lo que somos como país o lo que vamos a ser dentro de muy poquito tiempo. Comentaba hace un año precisamente, con el mosqueo de algunos de mis compañeros alcaldes y alcaldesas, que Euskadi, por nuestro tamaño de territorio y nuestro tamaño de población, podría definirse desde el punto de vista político-administrativo como una ciudad con 3 alcaldes y un lehendakari, o 3 alcaldesas y una lehendakari. Eso es en realidad lo que somos, que no es poco, pero si no somos capaces de asumir lo que somos como pueblo, con nuestro tamaño de territorio y de población, seguramente la forma en la que vamos a gestionar este país podrá ser acertada o equivocada. Por lo tanto, esta Euskadi metropolitana, que es nuestro futuro, es la Euskadi que nos toca gobernar y gestionar. Y sobre esta formulación de lo que yo entiendo que es nuestro país, es sobre la que estamos construyendo en Vitoria todas las estrategias de la ciudad y el desarrollo de las mismas. Sin duda alguna, este es el reto que yo entiendo debemos afrontar para el siglo XXI. Los cambios que se van a producir desde el punto de vista social, económico, y sin duda alguna tendrán también un gran impacto en el ámbito de la política, son cambios que los podemos afrontar como una amenaza, como ocurre en demasiadas ocasiones aquí en Euskadi, o como un espacio, sin duda alguna, de oportunidades para nuestros conciudadanos.
Esos cambios, tengo que decir que desde el punto de vista social están representando ya un gran impacto. La capacidad de moverse de los ciudadanos de un lugar a otro en muy poco tiempo hace que su capacidad también de influir en la forma en la que llevamos el gobierno, por ejemplo, de un municipio o incluso de un territorio, tenga que cambiar también. Son miles de personas las que diariamente se mueven entre las 3 grandes áreas urbanas de Euskadi, que son el área metropolitana de Bilbao, Donostialdea y, evidentemente, en el caso de Álava, Vitoria. Y la forma en la que influyen tanta presencia de tantas personas que están empadronadas y votan en otros sitios, pero que pasan una parte muy importante de su tiempo con nuestros conciudadanos, influirá y está influyendo decisivamente en la forma en la que debemos afrontar incluso la gobernanza de las ciudades. Yo creo que hasta ahora lo que hemos hecho, y hago esta reflexión sobre la base de datos que se pueden incluso medir desde el punto de vista económico, no hemos gobernado bien. Y lo digo en primera persona del plural para que nadie, digamos, se soliviante. No hemos gobernado bien esta Euskadi que Bernardo Achaga llamaba, o llama, mejor dicho, Euskaliria, y que yo me atrevo a llamar que es la Euskadi metropolitana. No la hemos gobernado bien porque hace 10, 15 años nada más no teníamos más que como pueblo, como país, mirar a otros pueblos de España, al Levante, a Andalucía, incluso a Madrid, a Cataluña, y se notaban enormemente las diferencias de calidad de vida, las diferencias sobre el empuje empresarial, las diferencias sobre el desarrollo de nuestras infraestructuras, incluso sobre la capacidad financiera. Solo hace 10 o 15 años las diferencias eran abismales. Hoy son no pocos los otros pueblos de España que, como se suele decir vulgarmente, ya están a nuestro rebufo, están prácticamente a nuestro lado y algunos ya les empezamos a envidiar por el desarrollo económico, social y en algunos casos también desde el punto de vista político. Y no tienen concierto económico. No han tenido concierto económico. Al revés, yo diría que tendríamos que empezar a ponernos las pilas entre todos, precisamente porque si otros, sin disponer de los recursos económicos que hemos dispuesto nosotros, disponen solamente de una parte de los recursos que hemos dispuesto desde que se empezó a desarrollar nuestro autogobierno, seguramente van a saber aprovecharlo mejor, de una forma más eficiente y más eficaz. Quiero poner el ejemplo, digo porque a veces esto ayuda a explicar, digamos, las sensaciones, incluso las reflexiones que estamos llevando a cabo dentro del Ayuntamiento de Vitoria. ¿Qué representaría, por ejemplo, el que la provincia de Barcelona, que desde el punto de vista de extensión territorial tiene poquitos menos kilómetros cuadrados que Euskadi, que todo Euskadi, tiene unos 5,5 millones de habitantes, y vamos a hacer el juego de partir la provincia de Barcelona en 3 territorios. Le vamos a poner 3 diputaciones provinciales con las competencias de las diputaciones forales y vamos a ponerle un gobierno autonómico. Es decir, un poquito menos de territorio y más del doble de población de lo que somos los vascos y las vascas. Con esa estructura administrativa, si se hubiese gobernado o si se gobernaría la provincia de Barcelona como se ha gobernado Euskadi, sin duda alguna la provincia de Barcelona sería uno de los lugares del mundo más emergentes y más florecientes, sin ningún género de dudas. ¿Y a nosotros qué nos pasa? Lo que nos ha pasado efectivamente es que no hemos gobernado Euskadi como es Euskadi, como estaba evolucionando,
a lo largo de finales del siglo XX y estos primeros años del siglo XXI, sino que nos hemos quedado en un debate político e institucional que nos ha hecho perder oportunidades. Hasta tal punto nos ha hecho perder oportunidades que ese axioma de que somos mejores o estamos mejor obligó, como todo el mundo sabe, al anterior equipo del Gobierno vasco, incluso, voy a decirlo amablemente, a maquillar algunas cifras de la situación económica de Euskadi e incluso del número de desempleados que teníamos en el País Vasco. Por mor y necesidad de hacer parecer que estábamos mejor de lo que en realidad estábamos. Esa forma de gobernar Euskadi absolutamente territorializada, en contra de la manera en la que los ciudadanos ya nos desenvolvemos por las infraestructuras vascas de un lugar a otro, estamos empadronados en un municipio, trabajamos en otro y disfrutamos de nuestro tiempo de ocio, a veces incluso en un tercero distinto. Esa forma en la que la sociedad ya nos está diciendo de una forma callada, muy sutil, que es como quieren vivir, es en la forma en la que yo planteo que debemos hacer el gobierno de este país. Y, por lo tanto, en esa idea de que estamos en una Euskadi metropolitana, en la que es absolutamente imprescindible comprender que el papel de las ciudades debe pasar a un primer plano en la política institucional y, evidentemente, en lo que representamos como principal cuerpo, no solamente de territorio, sino de gobernanza de la población, tenemos que asumir un papel en el que las diputaciones forales y el Gobierno vasco tienen que entender que el futuro de nuestro país pasa necesariamente por una comprensión urbana de Euskadi. Durante demasiado tiempo, seguramente por la forma en la que nuestros gobernantes, tanto en las diputaciones como en el Gobierno vasco, han entendido legítimamente que era el país, esa tensión entre el mundo rural y el mundo del urbano ha dado, sin duda alguna, una gestión económica que se parece de alguna manera a un cierto dispendio, a un aprovechamiento poco racional de los recursos públicos. ¿Dónde están o dónde han estado los grandes proyectos de país? Les voy a contar una reunión, un encuentro que yo tuve con la ex vicelehendakari del Gobierno vasco, doña Idoia Zenarruzabeitia, en la que, precisamente hablando de esto mismo, de cómo veía yo que debería ser Euskadi y cómo el Gobierno vasco debería plantearse los proyectos de país, eligiendo los proyectos de país en cuanto a su ubicación en el mejor lugar de Euskadi. Solo eso, solo en el mejor lugar de Euskadi. Y precisamente espetándole que no había acontecido en los últimos 15 años ningún proyecto de país en el territorio histórico de Álava, siendo, como luego les comentaré, y a mi entender y a mi modesto entender, uno de los espacios más emergentes, no solamente de Euskadi, sino de todo el conjunto de España, le señalaba dónde estaba ese proyecto de país en Álava. Y su respuesta fue el tranvía de Vitoria. En los últimos 15 años, el gran proyecto de país en el territorio histórico de Álava era el tranvía de Vitoria. Bien, con esto lo que quiero poner de manifiesto es que evidentemente hay un lenguaje, seguramente ideológico, en el que se pone de manifiesto, y esta es casi lo diría como una especie de reivindicación necesaria que tengo que hacer desde el proyecto ideológico que yo represento, es que necesitamos, sin duda alguna, que aparte de haber pasado de siglo, el nacionalismo vasco, también pase de siglo. Es decir, haga una evolución y entienda que el país ha cambiado social y económicamente y que desde el punto de vista político y administrativo se impone necesariamente una gran reflexión. La mejor demostración de esto es que desde hace muchos años tenemos la competencia para regular los ayuntamientos, hace muchos años, y todavía estamos pendientes de aprobar en el Parlamento Vasco la ley municipal. La mejor demostración de que el papel de los ayuntamientos
ha sido un papel que se ha forjado a fuerza precisamente de asumir lo que se llaman las no competencias, ¿verdad?, dedicando muchos más recursos a nuestras no competencias que a las competencias que tenemos atribuidas legalmente y que han representado, sin duda alguna, la principal evolución en cuanto a calidad de vida de todos los ciudadanos del País Vasco, lo que pone de manifiesto es que el papel que nos toca asumir a los municipios y a las ciudades ha estado durante demasiado tiempo en un segundo, tercer, cuarto o quinto plano. Como decía, en esa Euskadi metropolitana, en esa idea de que la mejor oportunidad que tenemos los vascos es empezar a entender que debemos gobernar el país sobre esa realidad que se va a imponer, sobre todo cuando se ponga en marcha la Y vasca. En esa nueva realidad, o sobre la base de esa nueva realidad, hemos desarrollado y estamos desarrollando el proyecto estratégico de la capital de Euskadi, de Vitoria-Gasteiz. Hay una consideración que es sobre qué concepto hemos desarrollado todas las estrategias que ahora comentaré, digamos, de forma somera. Sobre la idea de que Vitoria, el área metropolitana de Bilbao y Donostialdea tenemos que colaborar, tenemos que sumar. Y, por lo tanto, el concepto que se impone es el de la cooperación. Y una cooperación, además, competitiva. Una cooperación competitiva porque yo estoy absolutamente convencido de que la verdadera proyección internacional de Euskadi no se sustenta, por muy legítima que sea, en la construcción de un Estado, sino en la conformación de una ciudad, de una Euskadi metropolitana absolutamente emergente y floreciente. Es decir, podemos aspirar a formar parte del rango de las principales ciudades del mundo, los principales ámbitos de la creatividad, los principales ámbitos tractores del talento y, evidentemente, de la generación de nuevas ideas y de la innovación, si efectivamente somos capaces de conformar una gestión adecuada de la Euskadi metropolitana. Esa es, para mí, la clave del futuro, tanto en una situación de crisis como en una situación de bonanza económica. Pero ya que estamos en una situación de crisis, todavía con más razón. La mejor forma de evitar que desde la gestión de lo público estemos repartiendo entre 3 territorios, estemos en el pique entre ciudades, entre territorios y entre aficionados a diferentes equipos de fútbol, está precisamente en conformar una visión de conjunto del país, no una visión de una suma de territorios que hacen un país. Y además, de esta manera podremos conseguir algo que todavía no se ha conseguido, que haya un proyecto común que se pueda compartir y gestionar por cualquier formación política ante cualquier cambio democrático en el liderazgo del Gobierno vasco y, además, que sea un proyecto que pueda ser compartido por cualquier ciudadano independientemente de lo que piense. Un proyecto compartido e ilusionante. Un proyecto que genere sumas. Un proyecto que no se vertebre sobre los mojones de los territorios o sobre los mojones de los diferentes municipios y que nos permita una gestión eficiente de los recursos públicos de todas las administraciones vascas, pero especialmente la del Gobierno vasco. No puede ser que bajo el soporte o el criterio de la masa crítica de población, que evidentemente se concentra en el área metropolitana de Bilbao, los recursos públicos parece que tienen una tendencia innata a concentrarse en un espacio frente a otros, cuando la verdadera proyección de futuro de Bilbao no está en la Bilbao sola. La verdadera proyección de futuro de Bilbao, que no tiene músculo, ni tiene territorio, ni tiene población suficiente para poder situarse en el ranking de las ciudades más emergentes a nivel internacional, depende necesariamente de la suma
de todo el área metropolitana de Bilbao, por lo tanto, todos los ayuntamientos, los de la margen izquierda y la margen derecha, la suma de Donostialdea y, evidentemente, también la suma de Vitoria. La pregunta sería muy sencilla. Es decir, si el Gran Bilbao es un ente fundamental en Euskadi, ¿cuántas veces se han reunido los alcaldes y alcaldesas en un foro ad hoc para hablar de la gestión común del área metropolitana de Bilbao al margen del consorcio de aguas o del consorcio de transporte? ¿Qué estrategias se han conformado, por ejemplo, propiciadas por la Diputación Foral de Vizcaya, para que todo este área metropolitana bilbaína tenga elementos de gestión compartida? ¿En cuántas ocasiones? ¿Qué foro institucionalizado se ha conformado de gestión, de reflexión y de orientación de muchísimas de las políticas que se tienen que llevar a cabo a través de los ayuntamientos de forma necesaria? Por lo que yo sé, esto es absolutamente excepcional y no forma parte de la cultura de país. Bueno, pues esto mismo que se puede predicar del área metropolitana de Bilbao, hay que empezar a predicarlo del conjunto de Euskadi. Hasta ahora no se ha hecho ese trabajo y es necesario hacerlo. Como decía, tenemos que hacer una colaboración competitiva entre los diferentes ayuntamientos para conformar un territorio inteligente, un territorio capaz de aspirar, como decía, a formar o atraer a los mejores talentos intelectuales y trabajadores y trabajadoras para que recalen en Euskadi. Y la mejor forma de hacerlo, como decía, es sumando. Por eso, en Vitoria, lo que nos hemos planteado casi de oficio es llevar a cabo esa colaboración competitiva pensando en la Euskadi metropolitana. ¿Sobre la base de qué? De un proceso de especialización. ¿Qué tenemos que hacer desde Vitoria y qué entiendo yo que se debería hacer desde Donosti y desde Bilbao? Especializarnos, pero no todos en lo mismo. Especializarnos en aquello en lo que o somos los mejores o lo podemos hacer de los mejores y sumarlo a lo que aportan las otras áreas urbanas, las otras ciudades, con el objetivo de encajar unas piezas que no son más que nosotros mismos o nuestros retos y aspiraciones, como ahora comentaré. Se trata, por tanto, si me permiten la expresión, de pasar de la Euskal Herria a la Euskal Hiria, de la Euskal Herria a la Euskadi metropolitana, que es un concepto mucho más moderno, al que se puede sumar cualquiera independientemente de lo que piense y que se puede liderar por cualquier formación política cuando le toque liderar las diferentes instituciones. Y sobre esa base se puede conformar y constituir una identidad vasca mucho más comprensiva de lo que somos muy plurales, muy diversos, muy distintos y además tenemos derecho a ser así. Bien, en Vitoria, por lo tanto, nos hemos puesto a desarrollar nuestras especialidades. En Vitoria, en la capital de Euskadi, nos hemos puesto a ver qué es lo mejor que podemos aportar a la Euskadi metropolitana. Y lo mejor que podemos aportar, y ahora les hago ese repaso somero, son cuestiones, proyectos o programas como los siguientes. En primer lugar, nuestro casco histórico. No hay otro. No existe otro en el mundo igual. Y por eso nos hemos lanzado a un proyecto de revitalización del casco histórico que fundamentalmente tiene que ver con convertirlo en un elemento de referencia para el desarrollo de actividades económicas de todo tipo. Incluso con la incorporación de que el casco medieval sea sede de empresas vinculadas a las nuevas tecnologías. No solamente lo típico, que también, que es la actividad comercial, la actividad hostelera, la actividad de servicios, sino incluso conformar un espacio de referencia en el que todas las actividades alcancen la categoría de excelente,
de una alta calidad. Y, evidentemente, el casco histórico, que como espacio urbano es un elemento irrepetible, es un elemento que es absolutamente estratégico, porque es algo que nos singulariza y además se puede gestionar como un motor económico de la propia ciudad. Además, dentro de este plan estratégico que tenemos con el casco histórico de la ciudad, lo que pretendemos también es la rehabilitación social. Este ha sido un lugar de la ciudad en el que fundamentalmente los vitorianos y vitorianas durante muchos años le hemos dado la espalda. Se había convertido en una especie de lumpen desde todos los puntos de vista y el esfuerzo que estamos haciendo económico es absolutamente titánico, precisamente con el objetivo de convertir al casco histórico de la ciudad en uno de los espacios de referencia, no solamente dentro de Vitoria, sino también en la suma que queremos hacer en la Euskadi metropolitana y, por supuesto, como factor, motor y tractor de otros proyectos que ahora mismo comentaré. También creemos que podemos ser una ciudad, sin duda alguna, muy singular en materia de eventos y congresos. Pero, evidentemente, no vamos a hacer un Euskalduna. Ya existe en Euskadi un Euskalduna. No vamos a hacer un Cursal. Ya existe en Euskadi un Cursal. Vamos a hacer un palacio de congresos y exposiciones también especializado. Especializado en el formato de pequeños y medianos congresos. Especializado porque va a tener esa infraestructura una alta dotación tecnológica. Y especializado porque va a ser el único palacio de congresos de España, o por lo menos el primero, va a ser el primer palacio de congresos de España que va a tener un espacio expositivo ad hoc para que las empresas, entidades, organizaciones de todo tipo que lleven a cabo sus eventos y sus congresos tengan un espacio donde exponer sus productos, sus servicios, incluso hacer demostraciones de todo tipo, sin tener que ir a la dimensión de una feria de muestras, que ya la tenemos en Baracaldo. No vamos a hacer una feria de muestras, ya existe en la Euskadi metropolitana esa infraestructura. Pero vamos a hacer un espacio en el que podemos, incluso por aforo, podemos meter hasta 6.000 personas sentadas para cualquier tipo de evento que se tenga que realizar, que además es un factor fundamental. El hecho de que quienes participan en un congreso o en un evento puedan tener en el mismo lugar, sin tener que utilizar vehículos ni transporte público para desplazarse al lugar donde exponen sus productos, sus servicios o cualquier tipo de elemento, lo pueden hacer exactamente en la misma infraestructura. Esos son los tres elementos de especialización. Y, como ven, siempre pensando en lo que ya existe en Euskadi. El tercer elemento también de especialización tiene que ver con el nuevo auditorio de la ciudad, el nuevo Palacio de las Artes Escénicas. Ya existe, sí, la verdad es que es molesto el ruido, pero bueno, ya existe la verdad es que bueno, yo continúo, a pesar de que anda el técnico ahí, pobrecito, como un loco, buscando el tema. Bien, como decía, ya existe sobre todo una infraestructura que está en el Euskalduna. Es un maravilloso auditorio con una caja escénica impresionante, y además, si mal no recuerdo, con una capacidad, un aforo de 2.200 butacas. Bien. Y además donde hay una programación muy potente, entre otras, la que desarrolla la ABAO, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, nosotros no podíamos hacer lo mismo que ya existe, en este caso aquí, y hemos buscado una especialización muy concreta. En primer lugar, es un auditorio donde hemos hecho una apuesta por la excelencia acústica. Nos hemos traído al mejor ingeniero acústico del mundo, Yasuhida Toyota, a llevar a cabo la ingeniería acústica del auditorio.
¿Por qué? Porque ese va a ser uno de los elementos de especialización. No hay en Euskadi uno como este. Pero además, en el conjunto del Estado, solo hay dos auditorios que pueden presumir de tener una calidad acústica, que son el de Zaragoza y el de Valladolid. Ningún otro, ni siquiera, por ejemplo, el Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, puede presumir de tener una calidad acústica como la que va a tener el nuevo auditorio de Vitoria-Gasteiz. Y el otro elemento de especialización es el de la dotación tecnológica para desarrollar cualquier proyecto para la grabación audiovisual de cualquier actividad que se desarrolle dentro del recinto. El objetivo es que además de ser una infraestructura cultural, sea una infraestructura de negocio. Es decir, que sea un producto que genere unos costes sustancialmente más bajos de producción y de postproducción audiovisual para que sea un lugar en el que cualquier entidad, organismo, incluso cualquier institución que desee desarrollar algo desde el punto de vista de las artes escénicas, para lo que necesite incluso una emisión en televisión en directo o la grabación para marcharse del recinto con el CD o el DVD debajo del brazo, la infraestructura va a estar preparada tecnológicamente para poder desarrollarlo. Esa es nuestra especialización. Y vamos a ser, además, el primer auditorio de Europa, el primero de Europa, con ese desarrollo tecnológico. Evidentemente, la excelencia acústica era una exigencia. ¿Y por qué no tiene una gran caja escénica, que ha sido una de las grandes críticas que he tenido en la ciudad? Oye, ¿por qué no hacer la caja escénica? Es que no vamos a tener ópera en Vitoria. No vamos a poder tener una representación teatral con un montaje escénico complejo. Pues no. Porque si ya tenemos esa infraestructura a 22 minutos del centro de Vitoria, una vez que tengamos la Y vasca, ¿para qué puñetas vamos a repetir en una ciudad de 232.000 habitantes algo que el Euskalduna da servicio a 2.200.000, además de a los que nos visitan? Esto se pueden imaginar que la resistencia en este proceso de especialización que estamos intentando llevar a cabo en la ciudad es tremenda. ¿Por qué? Porque los grupos políticos, los partidos políticos y no pocos ciudadanos siempre van a tener la tentación de aquel dicho que es en política: ¿y de lo mío qué? Por lo tanto, les puedo decir que para mí como alcalde sería muchísimo más fácil hacer de alcalde tradicional, que es dar respuesta a ¿y de lo mío qué?, que afrontar algo que en este momento parece algo más conceptual, que es la Euskadi metropolitana, que real. ¿Por qué? Porque todavía no es cierto que podemos movernos desde Vitoria a Bilbao en 22 minutos o desde Vitoria a Donosti en 34 minutos en la Y vasca. Por lo tanto, les garantizo que todo lo que les estoy contando no tiene nada que ver con el tiempo de una legislatura. En realidad, este proyecto de especialización de la ciudad es un proyecto como mínimo a 8 años, para 2 legislaturas. Y es muy difícil darle crédito y credibilidad. Pero este es el país, la Euskadi metropolitana es el país del futuro. También en el ámbito del comercio urbano estamos desarrollando una estrategia de especialización que consiste básicamente en crear un parque comercial urbano imitando las excelencias de los parques comerciales tradicionales. Se trata de trasladar a las vías públicas, a los espacios públicos, no a todas evidentemente, sino a ejes vertebradores, que en este caso son 3 los que estamos desarrollando en Vitoria, una auténtica estrategia de competitividad frente a las grandes superficies comerciales que están desertizando nuestras ciudades. Bien lo podrá decir, por ejemplo, el alcalde de Baracaldo, el impacto que están teniendo algunas infraestructuras en lo que es el comercio local. Evidentemente, cobrando de IBI o de IAE, pues bueno, a uno le da mucho gusto, ¿verdad?, en las arcas municipales. Pero estos efectos se han producido, por ejemplo, en Vitoria.
En la época de bonanza económica, los 12 maravillosos años que hemos tenido, es cuando más comercios tradicionales se han cerrado en Vitoria. La crisis lo único que hace es darle la puntilla a algunos que ya estaban, como aquel que dice, tambaleando. Por lo tanto, también se ha convertido en un elemento de estrategia de la ciudad la reactivación del comercio urbano, sobre la base de una especialización en Vitoria, que es la de imitar las excelencias de los parques comerciales trasladadas, salvando evidentemente las distancias, y gestionadas en las propias calles, incorporando un nuevo concepto que yo les invito a que en el mes de enero pasen a verlo, no se lo pierdan, la calle Sancho el Sabio de Vitoria, que es la primera calle que se urbaniza con ese nuevo concepto de urbanismo comercial. Evidentemente, hablar de Vitoria-Gasteiz y sostenibilidad es otro elemento estratégico y de especialización fundamental. Por lo tanto, lo único que les puedo decir y señalar es que son tres fundamentalmente los ejes en los que estamos trabajando para seguir siendo la ciudad pionera en el conjunto del Estado y en buena parte del mundo en nuestro tamaño de ciudad, que son, por un lado, el Plan Local de la Energía, con el objetivo, evidentemente, de cumplir los objetivos que están marcados por las instituciones internacionales, de que en el año 2020 reduzcamos en un 20% las emisiones de los gases o los productos con efecto invernadero y, evidentemente, eso supone dar un paso muy importante en la incorporación de fuentes de energía renovables a muchos de los elementos del consumo en la ciudad, el consumo energético. Otro de los elementos tiene que ver con el plan de movilidad sostenible y el tercero con el plan integral de residuos. Todo ello, esas tres patas, con un claro objetivo de convertirnos en una ciudad absolutamente tan pionera que somos la ciudad en la que se hacen los ensayos más complicados del conjunto del Estado. Por ejemplo, el plan de movilidad sostenible. Hemos cambiado todas las líneas de autobús de la ciudad en una noche, de un día para otro. Y les puedo garantizar que todos los ayuntamientos estaban pendientes de haber, ayuntamientos de nuestro tamaño y con un sistema de transporte parecido, ¿verdad?, estaban pendientes de saber cómo se iba a reaccionar, cómo iba a reaccionar la ciudadanía. Bueno, pues ese carácter pionero de la Vitoria sostenible, la ciudad verde o como queramos denominarla, va con la idea precisamente de ser pioneros convirtiéndonos en la ciudad donde ensayar las propuestas más complicadas, más difíciles. Porque este es un elemento de competitividad que suma, sin duda alguna, a la Euskal Hiria. Algún ejemplo voy a poner enseguida. Evidentemente, como ciudad del deporte, también es una de las grandes estrategias que estamos llevando a cabo, pero no con los deportes de masas. Aquí normalmente las grandes inversiones se hacen en el fútbol y en el baloncesto. Pero les puedo garantizar que hay cosas que dan tanto o más dinero que el fútbol o el baloncesto. Por ejemplo, el Campeonato de Europa de Triatlón que se va a desarrollar en Vitoria el año que viene, en el mes de junio, nos va a dejar en CAS, en la ciudad, un Campeonato de Europa de Triatlón. ¿Verdad? Triatlón. Esto que, si levantamos aquí la mano, que es una perfecta muestra, ¿verdad?, de lo que somos la sociedad vasca, no sé cuántos han practicado triatlón alguna vez, ¿verdad? Pero seguro que lo podemos calificar como deporte minoritario. Bueno, pues los 3 días de competición de esta cosa que es el Campeonato de Europa de Triatlón, pues nos va a dejar en CAS pues unos 3 millones de euros. Unos 3 millones de euros en 3 días. En el 2012 tenemos el Campeonato del Mundo. Pero les puedo decir que el Campeonato Junior de Karate, el Campeonato Junior de Karate de España, pues nos llenó todos los hoteles de Vitoria. Todos los hoteles, 100%, el Campeonato Junior de Karate. Con esto lo que les quiero comentar es que normalmente vamos a los grandes estadios, ¿no?, o como hacen, digamos, las megaciudades, que es apostar, como no podía ser de otra manera, por ser sede de los Juegos Olímpicos, y luego hay un montón de disciplinas deportivas
un montón de disciplinas deportivas que con pequeños eventos, incluso que no son competiciones oficiales, generan cantidades ingentes de recursos económicos, unos directos a las administraciones públicas y otros indirectos, llenando comercios, llenando restaurantes, llenando hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en esa ciudad del deporte, ¿nosotros qué estamos haciendo? Porque estamos en pleno proceso de maduración en esa especialización. Evidentemente, mirar lo que hay en Donosti, lo que hay en Bilbao. Cuando digo Donosti y Bilbao, lo que hay en Guipúzcoa, lo que hay en Vizcaya. ¿Para qué? Para especializarnos en algunas disciplinas deportivas y que nuestras infraestructuras y la gestión de esas infraestructuras deportivas se especialice en esas disciplinas que no las tengan en otros sitios, de tal manera que podamos ser una ciudad de referencia a la hora de desarrollar eventos o competiciones deportivas que en función de cada disciplina nos permitirían aspirar incluso a campeonatos a nivel internacional, moviéndose unos recursos económicos de primer nivel. Porque quiero que sepan ustedes que el fútbol, el baloncesto y el ciclismo a las administraciones públicas nos cuesta dinero. Como bien saben, nos cuesta dinero. Bueno, pues hay un montón de actividades deportivas que reportan recursos económicos, incluso a las administraciones públicas. Les sorprenderá la siguiente mención, es que somos también y queremos especializarnos en ser la ciudad industrial del País Vasco. Parece esto una antítesis, ¿verdad?, con la ciudad sostenible. Bueno, hoy se puede aspirar también a ser la ciudad industrial del País Vasco. De hecho, lo somos. No hay ningún municipio en Euskadi que tenga tantas empresas como tiene Vitoria, por poner un ejemplo. Pero además, en este caso, no me conformo solo con Vitoria. El único espacio físico por donde puede crecer Euskadi, la Euskadi metropolitana, se llama el corredor ferroviario y de la Nacional 1 a su paso por el territorio histórico de Álava. Es el único espacio físico, salvo, evidentemente, que sigamos haciendo desmontes, como hace la Corporación Mondragón, que claro, algunas cosas no las puede sacar de Guipúzcoa, ¿verdad? Sería mucho más barato hacerlo en Álava. ¿Por qué digo la Corporación Mondragón? Pues porque es una empresa privada. Pero ejemplos de administraciones públicas haciendo estas cosas hay así, ¿eh? Así. Que por mor de que políticamente parece más recomendable hacerlo en no sé qué sitio, hacemos unas salvajadas espectaculares en una parte importante de nuestro paisaje y nuestro patrimonio natural. Pero bueno, hay cosas que sí son políticamente correctas o políticamente convenientes. Bueno, pues el espacio físico más importante de Euskadi, con diferencia, donde puede acogerse cualquier tipo de proyecto empresarial, se llama el corredor de la Nacional 1 y el corredor ferroviario, más vulgarmente conocido como Llanada Alavesa, que a este lado de los Mojones normalmente se suele conocer como Patatolandia, ¿verdad? Pues Patatolandia es el sitio con más oportunidades de Euskadi. El más importante, el más emergente y el que puede ser más floreciente. Y dado que los trabajadores y trabajadoras se van a poder mover por esta Euskadi metropolitana de cualquier manera y en cortos espacios de tiempo, yo lo que les invito es a que piensen que no merece la pena hacer algunas burradas como se han hecho en este país, que se llama Euskadi, por no tener una concepción moderna de lo que es esta ciudad metropolitana que también se llama Euskadi. Y evidentemente, finalmente, como no, lo ha citado mi secretario general, Txarli Prieto, el soterramiento del ferrocarril. Pero el soterramiento del ferrocarril, aparte evidentemente del impacto, de lo que representa el impacto en la propia ciudad desde el punto de vista urbanístico, de inversión, de generación de riqueza, de generación de empleo, sobre todo se hace importante por una razón. Porque es la puerta, va a ser la puerta a la Euskadi metropolitana. Y por eso me interesa que en ese acuerdo, maravilloso acuerdo interinstitucional entre el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Vitoria,
cuando hagamos la estación intermodal, se note cuando uno se baje en la estación intermodal que estamos entrando a este maravilloso país que se llama Euskadi. Termino ya simplemente diciéndoles que hay otros proyectos en los que nos estamos especializando, pero hay uno que no puedo obviar, que se llama Vitoria, capital de Euskadi. Yo me acuerdo cuando comenzó la legislatura que se esbozaban muchísimas sonrisas. Hoy ya se sonríe menos porque, como saben, tengo un pacto con el alcalde de Donosti y con el ya alcalde también de Bilbao, ¿verdad? Que es que Bilbao es la capital del mundo, Donosti es la capital europea de la cultura del 2016 y yo modestamente me quedo con la capital de Euskadi. No piensen que es una reivindicación para confrontar. Es que yo me siento orgulloso de ser el municipio que representa al conjunto del municipalismo vasco. Es que yo me siento orgulloso de que esta sea una forma de evitar que muchos vitorianos y vitorianas y, por lo tanto, muchos alaveses y alavesas piensen que qué puñetas es esto, que es Euskadi, en la que me siento más relegado que sumado. Y hablar de Vitoria-Gasteiz, capital de Euskadi, es meter de lleno en los corazones de los vitorianos y vitorianas, de todos, independientemente de lo que piensen, que formamos parte de este maravilloso país, de esta maravillosa ciudad que es la Euskadi metropolitana. Pero es que además es una bandera dentro de casa a la que se puede sumar cualquiera. No es una bandera que divide, no es una bandera que tenga propietarios digo de partidos políticos. Es una bandera que puede tomar cualquiera. El Partido Popular, el PNV, Eusko Alkartasuna, Aralar, cualquiera puede tomar la bandera y el testigo de Vitoria-Gasteiz es la capital de Euskadi, como el paraguas, la argamasa, el sentimiento, la sensación que nos sirve precisamente para generar un proyecto común en el que no sobra nadie y todos nos podemos sumar. Y como alcalde les voy a recomendar, como no, a los que no se han entretenido mucho a estar en Vitoria, a que hagan una vueltita, me den una vueltita para sorprenderse, como por cierto se está sorprendiendo también nuestro lehendakari, que había hecho paseos demasiado cortos por nuestra ciudad antes de serlo y está encantado. Aterricen ustedes por el casco medieval, vayan al cantón de las Carnicerías, que ahí encontrarán la entrada a uno de los paisajes más increíbles desde el punto de vista urbanístico que tiene Euskadi, que es nuestra muralla medieval. Luego pueden ir a la calle Correría y pueden elegir la Malquerida o el Tabanco para tomar unos caldos exquisitos. Luego, por las rampas mecánicas, pueden subir al Centro Cultural Montehermoso, en el que, por cierto, podrán ver a mujeres artistas exponiendo en uno de los pocos lugares del mundo, y por cierto ahora vamos a tener el reconocimiento del Ministerio de Igualdad, uno de los pocos lugares del mundo donde las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, porque lo gestionamos sobre cuotas. Y hay mujeres que son absolutamente increíbles, alucinantes, la capacidad que tienen de seducirte con sus obras, con su creatividad. Luego pueden bajar a la calle Dato, que es la calle que nosotros decimos que es como la Gran Vía de Bilbao, ¿no? La calle por excelencia, y dense una vuelta por Goya, o pueden ir a la calle Diputación a Sosoaga. Sí, son dos tiendas, dos comercios de dulces, de repostería, maravillosos, de verdad, no se los pierdan. Y allí mismo al lado está la parada del tranvía, junto al Parlamento Vasco, que en aproximadamente 15 minutos les iban prácticamente al extrarradio de la ciudad y con un pequeño paseo van a visitar el Anillo Verde en la parte norte, lo que se llama el Anillo Verde en el lugar por donde transcurre el cauce del río Zadorra, que es un paseo absolutamente impresionante también. Merece la pena. Y luego pueden volver a montarse en el tranvía y volver al ensanche decimonónico. Se pueden bajar en la parada de la calle Madalena y a la hora del almuerzo pues ir al restaurante Zaldiaran, que también tenemos unos magníficos restaurantes. O pueden hacer otra cosa, que es meterse en la máquina del tiempo, ir al Portalón, también al casco medieval y
transportarse literalmente mientras están comiendo a la época medieval. Y si la visita nos la hacen en septiembre, pues podrán encontrarse con el mejor festival de Europa de magia, con un montón de actividades en la calle, podrán encontrarse con el mercado medieval o incluso con las protagonistas de Sin tetas no hay paraíso, Cuéntame o Física y Química, en nuestro maravilloso festival de televisión. Si lo hacen en el mes de julio, pues esa visita, pues verán cómo la ciudad suena al mejor jazz del mundo, con uno de los festivales más importantes de todo el mundo. Y si lo hacen el día 23 de mayo, sobre todo este año que viene, verán en esa visita cómo los vitorianos y vitorianas celebramos el 30 aniversario de la capitalidad de Euskadi. Muchas gracias, eskerrik asko. Bien, muchas gracias, alcalde. Pasamos de inmediato al coloquio. Yo, sin ningún ánimo de perjudicar su libertad en esta tribuna, que es total y absoluta, sí le rogaría un poco de concisión, porque hay muchas preguntas y a ver si podemos atenderlas todas sin perjudicar demasiado el horario. Por empezar, por cosas de actualidad, se ha contado por ahí que usted dijo, creo que sí lo dijo, que el día más feliz de su vida hasta ahora había sido el soterramiento del tren. ¿Cuál será el próximo? El próximo, cuando comencemos las obras del Palacio de Congresos, Exposiciones y de las Artes Escénicas. ¿Está usted dispuesto a tener muchos días felices, más felices de su vida? Bueno, sé que esto es algo muy triste para mis compañeros de la oposición, el Ayuntamiento de Vitoria, pero sí, vamos a tener unos cuantos felices de aquí al final de la legislatura. Pues por seguir con temas de actualidad, se interesan por si hay alguna fecha o previsión de que la selección española esté en Vitoria. Bueno, imagino que es la de fútbol. Por suerte, ya ha quedado claro que tienen que ser los equipos que tienen la gestión de los campos los que tienen que hacer la invitación. A mí no me molestaría que el Deportivo Alavés le invitase a la Federación Española de Fútbol a que se celebre un partido de la selección. Igual es la que tiene el aforo más adecuado, seguramente. En su visión de Euskadi, ¿qué tipo de cambios serían necesarios en su configuración institucional para que esa visión de Euskadi que usted ha trazado se materialice? Bueno, yo creo que hay que reflexionar sobre la Ley de Territorios Históricos en cuanto al papel que tienen las diputaciones forales, en el sentido de que se está consumiendo un espacio para los ayuntamientos que creo que nos corresponde a los ayuntamientos y, evidentemente, en lo que se refiere a la ley municipal es un instrumento fundamental porque hay que resolver seguramente la situación más grave que tenemos en este momento los ayuntamientos, que es la financiación. No puede ser que, ejerciendo competencias que van absolutamente ligadas al día a día de la calidad de vida de cualquier ciudadano, nosotros nos hagamos corresponsables en la misma medida que las diputaciones y el Gobierno vasco de la subida o la caída de la recaudación. No puede ser. Sí, referido a esto, le recuerdan que algunos pidieron en su día que en la Ley de Territorios Históricos se incluyeran intercapitales y demarcaciones municipales y supranacionales. Dice aquí, 27 años más tarde, eso no se ha hecho realidad. ¿Sería momento de abordar al mismo tiempo la ley municipal y una reforma de la Ley de Territorios Históricos? Bueno, la Ley de Territorios Históricos hay que tener en cuenta que forma parte de las reglas del juego que nos hemos dado como vascos para arrancar el autogobierno. Por lo tanto, este es un tema muy serio y sobre el que no se pueden hacer, vamos a decirlo así, frivolidades. Y sobre todo tiene que basarse, a mi entender, a mi modesto entender, en un amplísimo consenso político en los que necesariamente tendría que participar el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y, evidentemente, el Partido Socialista. Esto lo digo como mínimo, como mínimo. Lo de la ley municipal es una exigencia y creo que no hay ningún problema en el que se vaya desarrollando y se apruebe una ley municipal que, evidentemente, como cualquier norma, como cualquier ley, no está sujeta por no sé qué estatus divino a no modificarse nunca, ¿no? Yo creo que las normas tienen que evolucionar con lo mismo que evoluciona la sociedad y, sobre todo, cuando se modifican conforme a las reglas democráticas. Por lo tanto, eso no tiene que suponer ningún impedimento. Pero, en principio, se puede hacer el desarrollo y aprobación de la ley municipal sin necesidad de enredar otros debates que tienen todavía más calado y que son mucho más serios. Si algún día se forma una federación de ayuntamientos vascos, ¿sería necesario establecer categorías, escalas o distinciones? No.
Lo que habría que hacer, porque ya existe una cosa que se llama EUDEL, Asociación de Municipios Vascos, que no es la misma la realidad de ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes que de más de 200.000. No tiene nada que ver. Y, desgraciadamente, esta es mi opinión personal, dentro de EUDEL el problema es que, claro, de los 240 municipios que somos, el 45, el 50% de la población se concentra en 23 municipios. Para que veamos un poco, digamos, cuál es la dimensión de población. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente hay que arbitrar medidas distintas para ayuntamientos distintos, pero no creo que haya que hacer una categorización institucional. En todo caso, lo que sí es necesario es que se plantee el funcionamiento de lo que ya tenemos, que es la Asociación de Municipios Vascos EUDEL, seguramente de una forma distinta. Porque algunos problemas gordos hemos tenido, por ejemplo, en esta situación de crisis, con un acuerdo que afecta a la función pública, en el cual se planteaba, en medio de la crisis, que los funcionarios municipales tuviesen unos incrementos salariales del IPC más el 1%. Es decir, aquellos que tienen más solvencia en la garantía de mantenimiento de su puesto de trabajo, en vez de colaborar económicamente en la crisis, es decir, que ya no voy a decir que se les congele el sueldo, pero por lo menos que no se les suba por encima del IPC, en esta época de crisis se planteaba que incluso saliesen premiados. Yo lo que puedo decir es que el cabreo que tengo con mi amigo Joaquim Bildarratz, que es el presidente de EUDEL, es monumental, precisamente porque yo ya le advertía que la sociedad no iba a entender que en una situación de crisis económica los funcionarios saliesen premiados cuando lo que estamos haciendo en todos los presupuestos son recortes presupuestarios. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Pues, hablando de harina de otro costal, su idea de cooperación competitiva no tiene demasiados obstáculos. Por ejemplo, esa rivalidad entre ciudades que a veces es cultural y casi genética y que se manifiesta incluso en el interior de los propios partidos. Bien, seguramente si fuese por los genes todavía andaríamos como las sotas de bastos, ¿no? Dando zambombazos por ahí. Es decir, nosotros también los vascos hemos tenido nuestra época de trogloditas, ¿no? Y parece que hemos evolucionado. No sé qué parte de la esencia vasca y de los genes vascos llevan a que haya que tener un pique entre los de Donosti y los de Bilbao, los de Vitoria y los de Bilbao, los vizcaínos con todo el mundo, pues no sé por qué. Esto está muy bien pues para las cosas pues más culturales, folclóricas, pues está bien, ¿no? O para el fútbol o para el baloncesto. Pero cuando estamos hablando de cosas tan serias como es cuál es el futuro y a ver si de verdad queremos que Euskadi tenga su hueco en el orden internacional, a mí me parece lo suficientemente serio como para que dejemos esa cosa que no tiene nada que ver en absoluto con los genes, sino con el sentido común. Es decir, si seguimos funcionando con cosas de sentimientos, del corazón o de la patata, como se dice vulgarmente, pues así nos irá. Yo creo que hay que dar un salto cualitativo a la hora de reflexionar sobre cómo podemos convertir la Euskadi metropolitana en uno de los espacios a nivel internacional más florecientes y más emergentes. Y eso tiene que ser una reflexión compartida no solamente a nivel interinstitucional, sino por las principales formaciones políticas. Pero creo que merece la pena hacer el esfuerzo. Nosotros lo estamos haciendo desde Vitoria-Gasteiz y lo único que hace falta es, pues bueno, seguramente llevo estos 2 años de alcalde predicando en el desierto, pero algún día terminará cuajando, porque hacer lo contrario es ir contracorriente de lo que además nos va a terminar demandando la sociedad. Ya la sociedad vasca ya vive de una manera distinta a como la pretendemos gobernar. Pues evolucionemos las instituciones. Porque cuando la gente vota, no puede ser que digamos que se ha equivocado, ¿verdad? Bueno, pues si la gente vota y da un determinado resultado, será porque quiere que haya cambios. Hay una pregunta que yo, en mi opinión, a lo mejor ya está contestada en su intervención. Le planteaban si el gran proyecto del país en Vitoria, que no es el tranvía, era la ubicación del gobierno vasco. Y también relacionado con esto, le plantean, dice, que según las encuestas, la capital de Euskadi para el 80% de los españoles sigue siendo Bilbao. ¿Eso cómo se combate? Bueno, eso es una equivocación muy grande, como todo el mundo puede ver. Pero antes en Vitoria también pensaban que Bilbao era la capital de Euskadi. Y yo llevo 2 años predicando por las calles y las plazas de Vitoria
Hoy creo que será raro que haya un solo vitoriano de bien que diga que Bilbao es la capital de Euskadi. Creo que no lo encontraríamos. Digo de bien, porque siempre hay alguien de poco bien. Y en cuanto a otro planteamiento de si el proyecto de país en Euskadi era el que el Gobierno vasco y el Parlamento vasco y la Lehendakaritza tuviese su sede en Vitoria, para mí es un auténtico honor. Lo único que no he entendido nunca es cómo desde 1980, que es que cuando el Parlamento vasco aprueba la ley que nos designa capital, o como dice el texto literal, sede de las instituciones comunes del País Vasco, todavía no ha habido ni un Lehendakari. Bueno, sí, ya lo ha habido, pero no ha habido ningún acto oficial promovido por el Gobierno vasco celebrando ni el primer aniversario, ni el quinto, ni el 10º, ni el 20º, ni el 25º. El año que viene sí lo vamos a celebrar, y lo vamos a celebrar de la mano del Lehendakari, el 30 aniversario de la capitalidad de Vitoria, pero no para reñir con nadie, porque pretendo que en ese acto estén el alcalde Odón Elorza y el alcalde Iñaki Azcuna, compartiendo conmigo ese momento, que es un momento para todos los vascos, sin duda alguna. Pues hay aquí ya algunas preguntas ya muy concretas de su ciudad. Por ejemplo, ¿para cuándo el tranvía en Zabalgana? Si he leído bien el nombre. Que creo Sí, que Zabalgana, sí. Ese es un barrio nuevo en la zona oeste de la ciudad. Bien, seguramente tendremos que pasar esta situación de crisis para ponerle una fecha. Lo que sí vamos a hacer en lo que queda de legislatura, es decir, hasta mayo del 2011, con el Gobierno vasco, y con el Departamento de Transportes en concreto, es terminar los deberes que no están terminados. Uno, que es la llegada a un barrio que está al norte de la ciudad, que se llama Bechuco, que falta terminar esa obra. El otro, que es el ramal que lo conecta con la universidad. Y luego, evidentemente, habrá que mirar cuál es la foto para el siglo XXI del tranvía en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Y yo lo que pretendo es que esa foto quede dibujada antes de que termine la legislatura. Pero tal y como están los recursos en este momento del Gobierno vasco, no me atrevo a decir cuándo podría ser la fecha de llegada a ese barrio del tranvía. Pues la siguiente pregunta también tiene que ver con recursos, porque le plantean para cuándo la nueva estación de autobuses más grande y en dónde. No, pues la nueva estación de autobuses en la que estamos trabajando, que hemos tenido evidentemente que reconducir el planteamiento inicial. El planteamiento inicial era que fuese una estación de autobuses soterrada como primera fase de la estación intermodal. El análisis, el estudio de viabilidad económica dio que era una barbaridad, teniendo la oportunidad de hacerlo de otra manera, que es como la estamos preparando en este momento. Y, por cierto, además, señalando que ya hay una estación de autobuses soterrada que se ha demostrado inviable económicamente, sino que se lo pregunten a los pamplonicas, que han tenido la mala suerte de que ya la empresa ha reclamado el desequilibrio económico-financiero de la concesión administrativa. Lo digo para que nos tomemos nota todos sobre lo que representan de gastos y de consumo una estación de autobuses soterrada. Y las obras yo espero que comiencen en el año 2010, como muy tarde, principios del 2011, por el retraso que hemos tenido en el cambio de concepción del proyecto. Pero, en todo caso, lo que es evidente es que tendremos una estación de autobuses que corresponde a la capital de Euskadi. La que tenemos ahora, que nació como estación provisional, pues es una estación que no tiene ningún sentido. No se corresponde ni siquiera al siglo XX ya. Pues cambiando de asunto, le plantean también, aludiendo a que el Gobierno vasco condiciona su participación en el nuevo San Mamés a los usos públicos de la infraestructura, si no cree que eso mismo debería aplicarse al Buesa Arena y a Mendizorroza, más allá de las federaciones deportivas. Hay que tener en cuenta que cada instalación tiene sus posibilidades y sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, el Buesa Arena sí tiene una parte de uso público cuando se requiere ese espacio. Pero es que además hay que tener en cuenta que el pabellón en principio era un recinto para una feria de ganado. No es lo mismo hacer una nueva infraestructura de nueva planta que adaptar una antigua infraestructura para hacer
para reconvertirlo en este caso en lo que se ha convertido, que es fundamentalmente un espacio de carácter deportivo. Y en el caso de Mendizorroza, no caben otros usos públicos que los que ya están puestos. Tenemos una pista de atletismo cubierta, bueno, no es una pista, es un corredor de atletismo cubierto. Efectivamente están las federaciones deportivas, pero, por ejemplo, está la sede del Departamento Municipal de Deportes, por ejemplo, está el Servicio de Medicina Deportiva del Departamento Municipal de Deportes, aparte de sedes de federaciones de distintas disciplinas deportivas, tanto de Euskadi como alavesas. Por lo tanto, para lo que era el viejo estadio de Mendizorroza, la remoción que se hizo en su día y el aprovechamiento, porque no hay un solo rincón que no esté debidamente aprovechado, creo que si San Mamés Barria sigue el mismo ejemplo, estaremos todos los vascos encantados, seguro. Otro tema concreto. ¿Suprimiría el Festival de Jazz de Vitoria en beneficio del de San Sebastián? No, se tendría que plantear, es decir, si yo fuese el consejero de Cultura del Gobierno vasco, lo que sí tendría que plantearme es si, por ejemplo, en una situación de crisis económica hago 2 festivales mediocres de jazz o hago un festival en Euskadi de primer orden. En situación de bonanza económica lo tengo muy fácil. No tengo que discutir con nadie, pero en una situación de crisis yo lo que me plantearía como consejero vasco de Cultura es eso. Si quiero tener 2 festivales mediocres por andar repartiendo, porque, por cierto, también está el de Guecho, que se le ha olvidado al preguntante, que está muy bien, por cierto, el Festival de Jazz de Guecho, empiezas a repartir o haces lo que hay que hacer, que es tener un sentido de país. Bueno, ahora que no nos escucha el interesado, ¿cree que Charly Prieto es el mejor candidato a la presidencia de la Diputación de Álava? Pues, hombre, yo creo que no hay mejor candidato que él. Ahora, de todas formas, estoy dispuesto a contrastar, ¿no?, con otras ofertas que se puedan poner encima de la mesa. Yo, además, tengo que decir que a los que conozco, y digamos suenan unos porque querrán volver a serlo, ¿no?, y otros, pues bueno, porque se han postulado ya como aspirantes, es que tengo que decir es que no hay color. No hay color. De verdad. Muy bien. Si tenemos oportunidad, se lo trasladaremos. Vale. Muy bien. Yo quiero, además de agradecer su presencia, pedirle a Mario Fernández, presidente de BBK, que por favor cierre el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Simplemente 2 minutos. En primer lugar, para agradecer al señor alcalde de Vitoria, al señor Charly Prieto, su comparecencia en este foro. Una vez de que en el café previo hemos zanjado ya el debate más importante que se suscitaba, y era ese equilibrio que han buscado los 2 alcaldes, el de Vitoria-Gasteiz y el de Bilbao, en virtud del cual uno se adjudica la condición de capital de Euskadi y el otro la capital del mundo mundial. Equilibrado, un proceso, como ven ustedes, un acuerdo bastante equilibrado. Zanjada esa cuestión, yo destacaría simplemente 2 cuestiones. Una propuesta para un debate muy interesante que abre el señor alcalde de Vitoria, y otra propuesta, en cambio, que no permite debate ninguno. La primera es la propuesta en relación con ese concepto de la Euskadi metropolitana, el proceso de especialización, la cooperación competitiva. Me parece que es un debate de mucho interés. Hay una segunda propuesta que ha hecho el señor alcalde de Vitoria que no permite ningún debate, y es la propuesta de visitar Vitoria-Gasteiz. Ciertamente, los vitorianos y las vitorianas, me parece, pueden quedarse muy satisfechos de cómo ven del señor alcalde de Vitoria-Gasteiz las condiciones y las cualidades que sin duda reúne la capital de Euskadi. Muchas gracias a ustedes también por su intervención y eskerrik asko.